Listo. Dale. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Para los que no me conocen, mi nombre es Horacio Silva, soy sociólogo y soy otro de los integrantes de la cátedra, junto con Matías, que está ahí, y junto con Ethel, que no todavía, ella va a trabajar la segunda unidad. Lo importante de estas tutorías es que haya un ida y vuelta, fundamentalmente para que nosotros vayamos orientando los temas que ustedes tenían que leer o ver como parte de la materia. Voy a hacer un pequeño repaso de introducción en algunas cuestiones porque hay muchas personas o algunas personas que no han participado en la primera clase. Después les vamos a enviar una ficha cortita que habla sobre modernidad y modernidad líquida para que ustedes tengan un cuadro de situación y otro pequeño video para que tengan un cuadro de situación del contexto de la modernidad sólida y modernidad líquida. Bueno, empecemos. Yo había preguntado los otros días, del punto de vista provocativo, no sé si recuerdan, que estaba primero el pensar o el hacer. Y habitualmente uno piensa que siempre está primero el pensar, o actuar sin pensar. Y yo les dije provocativamente que lo que primero que estaba era el hacer como experiencia, ¿no? Piaget nos dice que el pensamiento es acción internalizada. Es decir, que lo que yo pienso tiene que ver con los vínculos, con las relaciones, con los vínculos que voy estableciendo con los otros. Y ahí voy conformando mi forma de pensar y de ver la realidad. Pero cuando digo otros, digo los otros más cercanos, esto que dice Berger y Luhmann, los agentes socializadores, pero también tiene que ver con la sociedad en su conjunto. Uno es producto de una época, uno es producto de una cultura, uno vive inserto en una cultura. Entonces, la relación entre el hombre y la sociedad, el hombre y la cultura, fue la preocupación máxima de todas las ciencias cuando fueron surgiendo como ciencias. Antes del surgimiento de la ciencia, lo habrán visto en otras materias, toda interpretación de las conductas del hombre o de lo que le pasaba al hombre tenía que ver con lo trascendente. En la Edad Media todo tenía que ver con Dios. Cuando surge la ciencia, surge la modernidad, surge el hombre como medida de todas las cosas, surge el hombre como ser racional, surgen las ciencias, las distintas ciencias, psicología, sociología, antropología, bueno, toda una serie de ciencias que tienen un propio objeto de estudio. Y entonces en la sociología, ya la van a ver con Durkheim en su momento, surge la interpretación de que los hechos sociales no tienen que ver con Dios. Los hechos sociales tienen que ver con los hombres. Los problemas sociales, las causas y los problemas sociales tienen que ver con los hombres. No sé si ustedes vieron, pero hay una película muy linda que se llama El nombre de la rosa, de Umberto Eco, donde se cuenta ahí, fundamentalmente, hay un asesinato en esa abadía. Y los clérigos decían, bueno, fue el demonio inserto en algún cuerpo de alguna persona que hacía magia. Y el investigador, también religioso, dice, no, si hubo un asesinato, lo hizo el hombre. A partir de cierto momento histórico surge lo que se llama la modernidad. El hombre medida de todas las cosas. Vamos a pensar en el futuro, vamos a pensar en la razón. El hombre puede planificar, el hombre puede diagnosticar, ¿no? Y ese es el surgimiento de lo que se va a llamar en su momento modernidad, ¿no? Y la modernidad incide en la construcción de la subjetividad de las personas. Y la modernidad líquida, que ya vamos a ver en este contexto histórico actual, también incide en la construcción de la subjetividad líquida. Entonces, hablando de que el pensamiento es acción internalizada, que yo internalizo mis vínculos, y cuando tengo vínculos hay valores, hay creencias, hay costumbres, hay prejuicios que van transmitiéndome, yo los internalizo y voy conformando lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo veo.
Es decir, esos vínculos van a determinar mi subjetividad. Supongamos que una persona se quedó dormida hace 1 mes y medio, y hoy se despierta, y quiere darle un beso y no puede, y quiere salir de la casa y no puede. ¿Y qué ha cambiado? La forma de vincularlos. ¿Qué ha cambiado? La forma de vincularnos con respecto a hace 1 mes y medio. Y eso construye subjetividad. Entonces yo esta mañana me fui a poner la inyección para la neumonía, y yo iba a 1 metro, 1 metro y medio de otras personas que se me cruzaban. Y un chico me miró raro, como diciendo, ¿por qué se aleja de mí? ¿Se entiende? Va cambiando la subjetividad, va cambiando la forma de vincularnos, va cambiando la forma de ver la realidad. Yo ahí estoy viendo un picaporte, y ese picaporte por hoy es el tipo más desinfectado de mi casa, cuando en otro momento histórico no me hubiese importado. Entonces, en el vínculo entre el hombre y la sociedad, el hombre y el afuera atraviesa en algún lugar y vamos viviendo y vamos internalizando las cosas que pasan en los contextos. La reunión pasada hablamos que la subjetividad se construye con los vínculos, la subjetividad se construye con la interacción. La subjetividad se construye en la socialización primaria, ¿recuerdan? Que se basaba a través del afecto, y la socialización secundaria, que se basaba a través de los lenguajes, intercambio de lenguajes. En esa socialización yo incorporo los valores, las costumbres, los prejuicios, y para mí me permite leer y ver la realidad. Después existía una socialización objetiva. Cuando yo salgo de la panza de mi mamá, ingreso a un mundo objetivo, un mundo de espacio y tiempo, un mundo que es independiente de mi voluntad. Nazco en un grupo, en una familia, que pertenece a un grupo, que está en una estructura social, que tiene una ideología, que tiene valores, que tiene creencias, y eso me va a condicionar. Pero ya vengo condicionado de antes, porque mi familia piensa el nombre, le gustaría que yo sea jugador de fútbol, o qué sé yo, o bailarina clásica. En algún lugar ya hay una expectativa, y eso también me está condicionando. Pero además nazco una clase social. No es lo mismo nacer en la clase alta, en la clase baja o en la clase media, porque ustedes ven y saben que tienen valores, creencias y costumbres distintas, o cuestiones socioeconómicas distintas. Los sectores de clase media y la clase media alta pueden hacer cierto tipo de cuarentena. Los sectores de clase media, los sectores de clase baja no pueden hacer la misma cuarentena porque hay condiciones socioeconómicas que determinan que tengan otras dificultades. Bueno, y esas dificultades, y ese entorno, y esas vivencias condicionan la subjetividad, condicionan la forma de entender la realidad, ¿no? En Berger y Luhmann pone un ejemplo. Berger y Luhmann en el libro, cuando trabaja todo el tema de la socialización, dice, un chico de clase media, de una escuela privada, de un barrio de clase media, a los 8 años trata de, 8 o 10 años, su preocupación es cómo jurar la bandera. En cambio, un chico que no es de clase media, que vive en las estaciones de un ferrocarril, que no tiene otros vínculos afectivos y demás, que no tiene espacio de socialización como este chico de clase media, lo que está pensando es cómo escapar de la policía para que no lo agarre en la estación de ferrocarril donde duerme. Y eso es una subjetividad. Se construye una mirada, se construye una creencia, se construye una forma de entender la realidad. Esto que decíamos el otro día. Si vos naciste en una comunidad gitana, te casarías por la dote. Si vos naciste en la década del 50, la virginidad era un valor absoluto. Y si vos nacés en otro momento histórico, en el momento actual, mis hijos dicen, touch, tenemos un touch, me veo. Novio, no sé qué es novio, nosotros nos vemos. Porque es otro momento histórico, con otras características. Y esa característica condiciona la subjetividad, condiciona la forma de ver la realidad. Cuando en otros momentos, para poner un ejemplo,
las generaciones más grandes, en momentos más estables, que era la sociedad moderna, más tradicional y demás, uno se ponía de novio para después casarse, y a veces estaba 4 o 5 años de novio. Hoy por hoy, los chicos se van a vivir, y los matrimonios tienen otro tiempo de duración y otros vínculos. Con esto quiero decir que el pensamiento es acción interiorizada, que la interiorización determina las experiencias, y esas experiencias no dan representaciones de las cosas, porque otro elemento importante, yo no conozco las cosas como son, yo conozco la representación de las cosas. Y hay que dividir esto en que el hombre es una entidad biopsicosocial. Biopsicosocial. Y hay cosas que son naturales y hay cosas que son construidas socialmente. Las cosas naturales son parte de la vida, siempre van a ser así porque son naturales. El gato es gato, el perro es perro. Hay cosas que son naturales. Por ejemplo, el sexo. El sexo es natural. Ahora, el género, es decir, la opción que tomo con respecto a mis vínculos sexuales afectivos, es una construcción social. En cierto momento histórico estaban juntos, entonces los prejuicios, las creencias y la costumbre cuestionaban ciertas prácticas sexuales. Hoy por hoy, que se está trabajando la distinción entre sexo y género, el género es social, cultural. Yo elijo mi vínculo sexoafectivo. En cambio, lo natural es la sexualidad, que son cosas distintas. Ahora, ustedes saben bien cómo costó o cuesta todavía entender en ciertos sectores esta diferencia. Porque hay cosas que son naturales, que son para siempre, y cosas que son sociales, que son construidas. ¿Y cómo se construyen? En los vínculos. ¿Y cómo se construyen? En la socialización. ¿Y cómo se construyen? En las interacciones. Y eso va a determinar mi subjetividad, que elijo ser heterosexual, homosexual, bisexual o lo que sea. El ejemplo viene a cuento para entender esta diferencia entre lo biopsicosocial. Pongo otro ejemplo. Uno puede enfermar biológicamente, te enfermas. Una persona puede enfermar psicológicamente, se deprime y demás. Pero uno puede enfermar también vincularmente, socialmente. Hay vínculos que sanan y hay vínculos que enferman. Hay vínculos que sanan y hay vínculos que enferman. Si una persona vive en un espacio muy reducido, 6 personas, seguro que en algún momento esto va a generar algún conflicto. Y de algún lugar, es decir, cuando uno baja ciertas defensas, puede enfermarse en la relación de lo físico, de lo psicológico, de lo social. Hay un libro que se llama Mujer que ama demasiado. Y dicen, mujer que ama demasiado no ama, depende de un otro. Y a veces tiene vínculos enfermos. Entonces uno enferma socialmente, enferma psicológicamente y enferma, como lo sabemos todos, biológicamente. Esta entidad de lo biopsicosocial está atravesada por la cultura, está atravesada por las costumbres, está atravesada por los valores. Y no hay contenido psíquico que no esté atravesado por el contexto socioeconómico-cultural de la época, por las condiciones de existencia. No hay contenido psíquico. Por eso digo yo que yo pienso en un contexto. Yo pienso lo que dentro del contexto donde estoy. Vos me podés decir, bueno, transgredo. Sí, uno puede transgredir más o transgredir menos, pero uno está en un contexto y muchos de nosotros en ese contexto naturalizamos la realidad, la vivimos en forma crítica. ¿Vieron como en el video? En el video, ¿se acuerdan el video de la señora que era chiquitita, quería estudiar, y como quería estudiar, es decir, la mamá le dijo, no, vos tenés que ir a moler maíz y demás. Y después va creciendo y es mamá. Y los hombres trabajan, y ella se dedica a cocinar y a ser mamá.
Eso es construido socialmente. Pero, ¿cuántas chiquitas, aparecen en el video, cuántas nenas chiquitas querían estudiar en su momento y las madres le fueron diciendo que no? O a la misma madre que cuando era chiquita quería estudiar, pero la abuela le dijo que tenía que hacer otra actividad. Porque se va naturalizando, se va construyendo la subjetividad y se va mostrando que la realidad, que esa vida cotidiana es así. Es así. ¿Por qué no cambiaron? Y porque siempre lo hicimos de la misma manera. Hacer de la misma manera las cosas es no preguntarse, es no levantar el velo de lo naturalizado. ¿Me siguen? ¿Me siguen? Estoy hablando solo, alguien que me conteste. ¿Estoy bien? Perfecto. Horacio, ahí les dije. ¿Estoy hablando bien? ¿Alguien me Les sigue? dije ¿Alguien que... Ah, bien, perfecto. cuando quieran hablar, que avisen, así le avisamos el micrófono. Sí, yo estoy acá leyendo lo que los chicos están escribiendo. Romina Medina, sí, sí. Ustedes díganme cuando se pierden, porque yo hablo como... Esto es una clase que uno tiene que hablar y ida y vuelta, y lo tengo que ver. Hablarle a una computadora y no saber si me están mirando o no es... Me deja así, construye una subjetividad rara en mí. Porque claro, porque estoy acostumbrado a vincularlo, a verlo. Bueno, entonces, quedamos en que la subjetividad se construye socialmente, en las condiciones de existencia. Y esa vida cotidiana muchas veces se vive acríticamente, es decir, no cuestionada. Uno no cuestiona, y si cuestionaba, Galileo Galilei cuestionó. Galileo Galilei dijo, el hombre no es el centro del universo. El centro del universo es el Sol, que también hoy por hoy lo podemos discutir, pero era el Sol. Y mucha gente le dijo, no, desdecite, sos un soberbio, estás blasfemando. Es decir, cuestionar lo que se presenta como natural, no muchas veces genera ruidos porque estás cuestionando el poder. En ese momento, Galileo cuestionaba el poder de la iglesia. Y si yo le digo a mi mamá de chiquito, no quiero tomar sopa, estoy cuestionando el poder de mamá y papá. ¿Se entiende que es la mirada hegemónica en ciertos contextos? Entonces, a los que están más arriba en la sociedad, les conviene naturalizar las cosas, porque no quieren que las cosas cambien. O cambiar poco para no cambiar nada. Entonces, desnaturalizar, cuestionar lo evidente, cuestionar lo obvio, preguntarse, mamá, ¿por qué cortás la pata de cordero? Preguntarse, ¿por qué? Levantar ese velo, romper con la naturalización, es una actividad que genera algún ruido, por eso la sociología es una ciencia que da miedo o es una ciencia incómoda, porque nos preguntamos el por qué. Ya sé que en la vida uno no tiene que vivir preguntándose el por qué, pero en la medida que uno se pregunta el por qué, puede desnaturalizar, puede preguntarse el por qué y desnaturaliza, ¿no? Yo puse los ejemplos el otro día de la gente, de los chicos que consumían alcohol y demás, viste, que uno desnaturaliza, se pregunta el por qué. Una persona le pega a una mujer. La mujer dice, me pegó. Entonces le dicen, bueno, hace algo. No, pero es tan bueno. Bueno, está bien, pero hace algo. No, pero me pide perdón, me trajo flores, me trajo bombones. Después le vuelve a pegar. Bueno, hace algo. Y él vive repitiendo, ella vive repitiendo, naturalizando. Y dice, ¿habré sido yo? Yo no seré la persona que genere esa violencia. Pero de pronto uno se da cuenta que a 20, 30, 40 personas, mujeres, le pasa lo mismo. Entonces no es un hecho individual, es un hecho colectivo. Y ante eso hay que desnaturalizar. Desnaturalizar es correrse, porque vos en el fondo pensás que a él lo podés cambiar por amor, pero en última instancia ciertas patologías no se cambian por amor. Entonces tenés que correrte, porque si no te corres, vas a terminar peor o mal.
Bueno, a esto voy, ¿no? Desnaturalizar es romper con lo natural. Desnaturalizar es cuestionar lo cotidiano. Desnaturalizar, cuestionar lo cotidiano, repensar la vida cotidiana, es cuestionarse muchos mitos que se presentan como verdades. Históricamente, el mito de la virginidad de la década del 50 se mostraba como verdad. Y lo malo no era eso. Lo malo que era que mujeres se pegaban el himen para casarse virgen o se sentían muy cuestionadas socialmente porque no eran vírgenes. Pero en lo social estaba planteado esta cuestión. O otro tema vinculado a lo que hablé hace un rato, de la sexualidad. Una persona homosexual en cierto momento histórico era muy cuestionada. Hoy por hoy en algunos países del mundo sigue siendo cuestionada, ¿no? ¿Pero por qué tiene que ver esto? Porque se naturalizó. En cambio, en algún lugar alguien cuestiona lo natural, se pregunta sobre eso, y bueno, y se van logrando los avances que se van logrando en la sociedad. Desnaturalizando, cuestionando. Repito los conceptos porque lo importante es que ustedes los puedan entender. Entonces, ¿qué hablamos hasta ahora? De subjetividad, de vida cotidiana, de crítica de la vida cotidiana, de naturalización y desnaturalización, de mito, de pensamiento como acción internalizada, en un contexto determinado, que la lucha histórica es para saber qué relación entre el hombre y la sociedad y el hombre. Esto surge, como habíamos dicho, con la modernidad, y como la modernidad tiene ciertas características, el hombre moderno es un hombre racional. El hombre moderno es un hombre pensante. Un hombre moderno es un hombre que cree en el futuro. Él cree en el futuro, cree en los proyectos futuros. Yo les voy a mostrar un ejemplo. Esto se lo va a mandar Matías pronto, que habla sobre la modernidad. Dijimos que el contexto condiciona la subjetividad y condiciona la vida cotidiana. Bauman, un autor que queremos mucho, como Foucault en su momento y demás, Bauman va a hablar de que existen dos sociedades. La sociedad moderna sólida, dentro de la modernidad, y la modernidad líquida, y que tiene distintas características. La sociedad moderna, sólida, como su nombre lo indica, las instituciones son fuertes. Las instituciones socializan desde su fortaleza. La familia es fuerte, la empresa es fuerte, el hombre tiene claro hacia dónde va, siempre piensa en el futuro. Un ejemplo típico de una persona en la sociedad moderna era, en los años 70 o 80, una chica que se pone de novia y ¿y qué hace? ¿Cómo te das cuenta que se puso de novio seriamente? Porque están ahorrando para la heladera. Y vos me decís, Horacio, qué ridículo. Sí, porque vos ahorrabas para la heladera era un bien fuerte, entonces vos ahorrabas y mientras tanto ibas ahorrando para tener tu casa, o para alquilar, o para comprarte cosas, o para tener la heladera. Ese proceso terminaba en algo que era casarse, y otros se comprometían, porque te casabas para toda la vida, te casabas contigo pan y cebolla, y te casabas que hasta la muerte nos separe. Entonces siempre había un futuro. ¿Qué futuro? El futuro que te daba la modernidad, que vos creías que mañana siempre iba a ser mejor que ayer. La modernidad te planteaba que mañana siempre iba a ser mejor que ayer. En todo sentido. Porque creías en que... La Brenda estaba dice la tía que compra. Edith Medina, ¿podés bajar el sonido? Edith Medina. Ahí está. Bueno, entonces, la modernidad siempre piensa o pensaba en el futuro. Todo futuro va a ser mejor. La modernidad se basaba en que con el sistema capitalista, a la larga, va a haber menos pobreza y más desarrollo del hombre. Con el desarrollo tecnológico, el hombre va a vivir mejor porque la tecnología
va a determinar que tengamos menos infecciones, enfermedades y demás. El marxismo decía que con el futuro iba a vivir una sociedad sin clases donde a cada uno le va a corresponder lo que le corresponde. El psicoanálisis, a medida que uno trabaja hacia el interior, el inconsciente, uno se va a sentir mejor. La modernidad te planteaba esto. El futuro es mejor. Mañana va a ser mejor. Ahora, llegó un momento determinado que ninguna de estas teorías pudo comprobar o llevar a cabo sus efectos. El marxismo porque cayó el muro de Berlín, el capitalismo porque genera personas muy ricas y personas muy pobres. La ciencia, porque ustedes lo vieron, las cucarachas tienen mayor resistencia, surgen enfermedades nuevas que eran viejas, como el sarampión, y entonces la ciencia no puede dar esa respuesta. Antes, en la sociedad argentina, por ejemplo, en la época de pleno empleo, eran pocos los desocupados. Mucha gente, mi mamá decía, o estudiás o trabajás, si no te vas a trabajar al puerto, porque había trabajo en el puerto. Vos estudiabas y tu carrera te llevaba a tener un ascenso social. Siempre el futuro era mejor. Un chico, un joven podía ganar más que un padre. Hoy por hoy, los chicos no se van de su casa, un joven le cuesta mucho conseguir laburo, nadie te garantiza que una carrera universitaria se mejore en el futuro. ¿Y eso con qué tiene que ver? Con que vivimos otro contexto, que se llama modernidad líquida, que se llama posmodernidad en otro sentido. Ya lo vamos a profundizar. Por ejemplo, en la modernidad lo importante era el ahorro. Como lo importante era el futuro, lo importante era el ahorro. Lo importante era lo sólido. Entonces, ¿qué hacía la gente? Construía. ¿Qué construía? Casas. ¿Qué construía? Ladrillos. Guardaba el dinero en el colchón, lo invertía por el futuro. Lo importante era la estabilidad. El matrimonio debía ser estable. Acuérdense en que no había divorcio, no había separaciones, era para toda la vida. Todo era estable, todo tenía que ver con el futuro. No quiere decir que sea más feliz, pero todo tenía que ver con el futuro. En el contexto actual, el ahorro se reemplaza por el consumo. El tema no se basa en ahorrar, se basa en consumir. En la modernidad, lo importante era ser ciudadano, y luchaba por la ciudadanía o por las cuestiones vinculadas con ser ciudadano. Hoy por hoy, lo importante es ser consumidor. Y si no sos consumidor, no existís. ¿Y qué significa el consumidor? Tener capacidad para poder consumir. Poder consumir, porque el consumo te da la identidad. La marquita del jean, la marquita de la ropa, la marca de las zapatillas, es lo que te da la identidad. Entonces, en la modernidad, perdona, tengo un perro acá. En la modernidad, lo importante era el ahorro. En la sociedad moderna líquida o posmoderna, lo importante es el consumo. En la modernidad, lo importante era la solidez, la heladera, los autos debían durar porque tenían que ser fuertes, la casa tenía que tener ciertas características, la familia tenía que ser fuerte. Hoy en la posmodernidad o modernidad líquida, todo es volátil, todo es instantáneo. Como desconfían en el futuro, se desconfía en el futuro, hoy se vive el presente. Y ustedes ven en los vínculos, ustedes mismas, en los vínculos que establecen, en los chicos más jóvenes, que establecen vínculos que si bien piensan en el futuro, también están atravesados por esta cuestión de lo inmediato, de lo acá, del touch, del aquí, la palabra típica, ya fue. ¿Qué pasó? Ya fue. ¿Y cómo ya fue? Y apreté el botoncito y le dije ta, y ya fue. Y lo borré de Facebook y lo borré de WhatsApp. Total. Si hiciste eso, ya fue para siempre, ¿no? Bueno, pero tiene que ver con esto, con lo que se vive en este momento histórico. Otra característica tenía que ver con que las instituciones eran rígidas, eran fuertes, dijimos, ¿no? En cambio, hoy por hoy hay crisis de familia, hay crisis religiosas, hay crisis políticas, hay crisis educativas, hay crisis de proyectos. Es una característica típica de la
modernidad líquida. La modernidad líquida, como su nombre lo indica, la agarrás y se te va. No hay instituciones fuertes. Entonces el pibe va creciendo en una sociedad o en una familia que tiene padres y madres que se están haciendo, se están replanteando cosas. Antes, mal o bien, el padre te decía no y ahora no. Hoy por hoy los padres no queremos pelearnos con nuestros hijos adolescentes y queremos ser sus amigos. Y a veces tenemos dificultades para marcar un límite. Y el pibe te está pidiendo un límite. Y nosotros no podemos marcar un límite. Entonces tenemos esa dificultad. Hoy a cierta edad, antes a cierta edad, una madre educaba a su hija y bueno, y comenzaba a hacer otras actividades propias de su edad. Hoy por hoy, pasa en estos lugares, una madre educa a su hija, ya se viste como su hija, y la hija me dice, Horacio, yo no quiero ir a bailar donde baila mi mamá, acá en Navarro pasa eso, ¿no? Pero no es un problema de la mamá, es un contexto de cambio, donde cambió el rol de la madre, el rol de la pareja. Antes vos tenías una familia y estaba dividido bien el rol. Ahora los chicos van a la casa de la mamá de Juancito, del papá de Juancito, de la novia, es decir, ha cambiado. Y cambia en un buen sentido, pero se hace todo más volátil, más incierto, más complejo y más inasible, ¿no? Entonces, las características de las modernidades, de la modernidad líquida y la modernidad sólida, construye subjetividades, condiciona mi forma de ver la realidad, condiciona la forma de interpretar la realidad. Junten un abuelo con una nena, una joven, y vean las diferencias. Vamos a profundizar después en la segunda parte de este tema, las distintas generaciones que existen. Lo planteo nada más. Existe la generación del millennium, que son gente vinculada, chicos y vinculados hasta los 30 y pico de años, porque también tiene que ver con los países. La generación Z, que son los que tienen hasta 18, 17, 18 años. La generación de X, que las cuales soy yo. Son distintas generaciones con distintas características, ¿no? Y que de pronto están influenciados por formas distintas. Te pongo un ejemplo nada más para que se entienda. En la época de la sociedad moderna, en la modernidad sólida, la generación X, planteamos que tenía que haber un fuerte compromiso con el trabajo. Y el trabajo era nuestra columna vertebral. Si un hombre no tenía trabajo, o una mujer no era mamá a cierta edad, le generaba muchas contradicciones, porque tenía que ver con ese contexto. En la modernidad líquida, los pibes no se enganchan tanto con el trabajo para toda la vida. Toman un trabajo como algo momentáneo, es un medio para. Y tienen otras características. Entonces un señor de generación X, que era un empresario, dice, para mí los pibes de la generación Y, los pibes estos jóvenes, son todos faltos de responsabilidad, son vagos, no quieren laburar. El tipo no entendía que esta generación tiene otro compromiso distinto con el trabajo. No es que no quiera laburar, es que tiene otra motivación, que vos tenés que entender qué características tiene para motivarlos, y que los pibes tal vez no se enganchan para trabajar toda la vida, sino se enganchan para trabajar un tiempo y volver a hacer otra cosa. Pero para eso tenés que entender. Ahora, estas generaciones no surgen de la nada, surgen de los contextos históricos, surgen del momento histórico, surge del escenario, surge del afuera, y ese afuera internaliza mi vida cotidiana. Y yo vivo en base al contexto en el cual estoy inserto. ¿Se comprende o no? Matías, ¿voy bien? Matías. Bueno, no me escucho. Bueno, listo. Entonces, la sociedad, la modernidad líquida es más individualista, los trabajos son inestables, hay una visión a corto plazo porque no se cree mucho en el futuro, y se basa en la fragilidad, Perfecto. en los momentos fugaces. Sí, ¿me escuchás? ¿Qué? ¿Me escuchás ahí? ¿Hola? Ya. La modernidad líquida se basa en la inseguridad, en la fragilidad,
en los momentos fugaces, en el aquí y en el ahora, dificultad de mantener las formas, dificultad de planificar un futuro a largo plazo. Yo te quiero, pero vamos viendo. Yo te quiero, pero en última instancia veamos cómo fluye, dicen ahora. Bueno, cómo fluye el vínculo, veamos, ¿viste? Y por Ahora otro sí. lado, la modernidad sólida, repito, estaba la cultura del ahorro, el pensamiento a largo plazo, el optimismo en el futuro, se predecía, se planificaba. Y esto ocurre también, para poner un ejemplo, en las empresas o en las organizaciones. En la sociedad moderna, vos tenías una empresa, como era, se pensaba que todo era estable, y las organizaciones eran estables, y el futuro era predecible, vos llenabas tu depósito de mercadería, cuando tenías que vender le ponías el 20% y lo vendías, o el 30% y lo vendías. Tu riqueza estaba en la estabilidad de tener el depósito lleno. En la modernidad líquida, tener el depósito lleno es perder dinero. ¿Por qué? Porque vos tenés que tener movimiento. Entonces, como el futuro es inestable, no sabés si lo vas a vender o no lo vas a vender. No sabés si va a cambiar. No sabés si hay devaluación. No sabés si los chinos entraron en crisis y si afecta a la comercialización. Entonces, en la modernidad líquida, las cosas son tan estables. En este caso, el tipo tiene que tratar de mediar entre tener más o menos cierta cantidad de mercadería y tener posibilidad de seguir vendiendo y articular con sus proveedores. Tiene que cambiar de mentalidad. La modernidad líquida determina que haya otro tipo de mentalidad. Bueno, esto por un lado. Y ahora, yo quisiera a ustedes plantearles lo siguiente. A los que no vinieron a la primera clase, hay una ficha que ustedes tienen que entender cómo se construye lo social. La realidad es una construcción social. Si yo digo la realidad es una construcción social, depende de la mirada del observador. ¿Qué quiero decir con esto? Que la realidad tiene que ver donde yo me paro a mirar la realidad. Históricamente se planteaba que existía una sola verdad. Y hoy se plantea que la verdad tiene que ver con el lugar que me paro a observar esa realidad. Que la realidad, pongo un ejemplo chiquitito para que se vea. Yo tengo 2 hijas. Una hija grande, cuando estaba en salitas de 5, juraba la bandera, no, estaba con la bandera en jardín de infantes y se conmemoraba el Día de la Raza, el 12 de octubre. Todos fascinados porque estaba la nena, fuimos, le pusimos, la disfrazamos de carabela, hablaba de Cristóbal Colón, de las joyas, de la evangelización, de las 3 carabelas, de la reina, de los reyes católicos. Bueno, la nena sale de ahí contenta, pero además adquiere una mirada. Mi otra hija, años después, va a Jardín de Infantes, porque la tuve mucho tiempo después, va a Jardín de Infantes, y ahí se festejaba el 12 de octubre las comunidades originarias. Entonces se hablaba de la comunidad originaria, de los distintos grupos de indios, de la colonización de los españoles, de lo malo que fue Cristóbal Colón. Bueno, y mi hija sale con esa mirada. La realidad es una construcción social, depende del contexto donde estés y depende de los valores que internalicen. ¿Cuál es la verdad? Depende de la mirada. ¿Se entiende esto? ¿Cuál es la verdad? Yo pongo a una mujer, un hombre, y van a una terapia de pareja, y la mujer me cuenta todos los problemas que tiene con este hombre. Vivieron las mismas cosas, pero me cuenta su mirada. Y el hombre me cuenta la otra. No te digo si traigo alguna suegra, pero ambos me cuentan su propia historia. Y esa historia tiene que ver con la subjetividad, con el lugar que yo me paro para ver la realidad.
¿Qué tiene que ver con qué? Volvemos, con mis valores, mis creencias y mis costumbres. Entonces la realidad es una construcción. ¿Qué tiene que ver con la construcción social? Que cuando veamos Foucault, vamos a ver que esa realidad tiene que ver con relaciones de poder. Hoy olvidemos esto. Pero la realidad tiene que ver con esto. Yo puedo estar acá enganchado, dando charlas y demás, y estoy planteando, y ustedes están decodificando y dicen, este pesado, ¿cuándo termina? Y la realidad tiene que ver con eso, con la construcción social distinta de lugares distintos. Yo decía el otro día, no se ve lo mismo cocinando milanesa a los 40 y pico de años y estando en la casa que estudiando. No ves la vida de la misma forma en tu casa que estando en Bahía, son miradas distintas. Podés ver las cosas en formas distintas. La realidad es una construcción, porque no es natural. Se construye socialmente la realidad. Y social tiene que ver con los vínculos. Social tiene que ver con el otro. Social tiene que ver con el proceso de interacción. Yo me vinculo con vos, vos te vinculás conmigo. Adquiero ciertas creencias y adquiero ciertos valores. Y nos vamos vinculando. Entonces, realidad como construcción, que se construye, no es innato, socialmente, a través de los vínculos. Si yo tuviera otros vínculos, o hubiese tenido otros vínculos, tal vez vería otra realidad. Si yo hubiese tenido vínculos en el cual me enseñaban de chiquito que había que adorar a la vaca porque era un animal sagrado y no comerla como una vaca con proteínas, seguro que no la comería. ¿Por qué? Porque se construye de otro lugar. La realidad, si vos viviste en una familia con ciertos valores, miraste una realidad. Después entraste en crisis con esos valores, porque fuiste creciendo y tu madre te dice, ¿quién te llenó la cabeza? Y adquirís otros valores, otras creencias, otras costumbres, y eso entra en contradicción con lo que vos recibiste. Y cuando entra en contradicción, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, chicos? Aparece la crisis, ¿se acuerdan? Y la crisis es, lo viejo no me da respuesta total, y lo nuevo no se termina de consolidar. Estoy en crisis. ¿Qué hago? ¿Voy por acá o voy por allá? Sigo con administración, pero no sé si me gusta, pero quedaba cerca de la facultad, o me voy a trabajar, pero mi mamá quiere que estudie. ¿Qué hago? Una vez que tomaste una decisión, estarás triste o contento. Tu mamá estará triste o contenta, pero vos tomaste una decisión. Cuando estoy en crisis digo, ¿qué hago? ¿Me quedo con Juan o me quedo con Pedro? ¿Qué hago? ¿Hago esto o hago lo otro? ¿Se entiende? Y ¿cuándo aparece la crisis? Cuando aparece otra mirada distinta a la mirada que tenía, que me pone en jaque, que me hace cuestionar eso que para mí era tan sólido, y tan verdadero, y tan uniforme. ¿Me siguen? Entonces, es importante entender esto, que la crisis se genera y es una oportunidad. La crisis es como un accidente. Vos en un accidente vas a ayudar. Te escapás porque te genera mucho ruido, te quedás paralizado. En la crisis la enfrentás. La crisis, te quedás paralizado o volvés a lo que estabas anteriormente. ¿Y cuándo surge la crisis? Cuando aparece una mirada distinta. Cuando crisis individuales, que es la crisis personal que puedo tener yo, o la crisis que podés tener vos, cuando aparece algo distinto. Pero hay crisis macros que tienen que ver con lo social. Y estando en un mundo en crisis de hace muchos años, algunos dicen de la caída de las Torres Gemelas, otros dicen que vivimos la crisis del 73 con la crisis del petróleo, pero vivimos una humanidad en crisis, donde lo viejo no se va, pero lo nuevo no se termina de instalar. Y entonces aparecen distintos tipos de valores y de creencias. Una cosa es vivir en una sociedad estable, como el Imperio Romano, y otra cosa es vivir al fin del Imperio Romano, porque aparecen en la sociedad media, la Edad Media y demás, con otras características. Es un periodo de transición. Esto es un periodo de transición, agregado a la tercera y cuarta revolución industrial, que tiene que ver con una revolución tecnológica. Y eso produce grandes cambios. ¿Y en qué incide? En la subjetividad. Te cambia la subjetividad, te cambia la forma de apreciar la realidad. Por eso la crisis es una oportunidad. Si yo le doy bola y le enfrento, es una oportunidad. Perdón, Diego.
Pero el tema es animarse a enfrentarse a la crisis. Pero si yo la tapo, la crisis aparece por diferentes lugares. Si yo no pongo en palabras esas cosas que suceden, aparecen por otros lugares que siempre tiene que ver con lo corporal. Entonces, ¿de qué hablamos? De que el sujeto es un sujeto que se va construyendo en las prácticas sociales, que de pronto en algún momento esas prácticas entran en contradicción, o esos valores entran en contradicción, entro en crisis, las crisis las voy superando a través del tiempo y voy incorporando otros elementos que va acrecentando mi propia subjetividad. Hasta acá, ¿cómo vamos, chicos? Alguien que me conteste. Perfecto, gracias. Ah, bueno. Fabricio, bueno, listo. Ah, Juan. Yo lo que quiero saber es lo siguiente. Si están hablando ahí, ¿quién me puede, en base a lo que estuvimos charlando, en base a lo que estuvimos conversando, uno que me cuente el cuentito de los monos? A ver, ¿quién se anima? O entre varios. ¿Me escucha? Yo escucho. ¿Quién está hablando? Hombre. ¿Quién va a hablar? Ahí está hablando Mati. Bueno, que alguien hable. Yo, si querés, no tengo problema. ¿Alguien puede hablar? ¿Quién sos? ¿Juan Martínez? Juan Fernández. Juan Fernández, perdón. No pasa nada, no pasa nada. Dale, Juan Fernández, dale. Como que, bueno, el video fue muy explícito. Te escucho, Juan. En el que, bueno, hicieron un experimento sobre 5 monos y un racimo de bananas, el cual un mono subía por las escaleras que ponían en el medio para poder llegar a ellas. Dale. Y que aquellos monos que se quedaban abajo eran como, así se puede decir, castigados, bañados en agua fría, y así cada mono subía y se iban castigando mutuamente entre todos. ¿Qué pasa? Una vez que todos pasaron por este castigo, decidieron cambiar de a un mono para ver qué pasaba. Si todos los monos los golpeaban a uno, y ver si se hacía porque estaban acostumbrados a hacerlo así, porque ya venían así. No sé si me explico. Bien. ¿Y qué tiene que ver este cuento con la construcción social de la realidad? A ver, ¿cómo lo pueden vincular? Porque a veces nosotros no vamos a tomar, ya les dijimos, muchas preguntas de memoria, de decir, definir subjetividad, sino vinculación. A ver, ¿cómo podemos vincular este cuento con los conceptos, con algunos de los conceptos que estuvimos trabajando? Por ejemplo, ¿se entiende? Es decir, que no importa si vos no sabés de memoria qué significa mito, o si no sabés que el pensamiento es acción internalizada, como dice Piaget. Lo importante es que puedas vincular el pensamiento con el mito, con las creencias. En este caso, ese video, que vos cuando lo veías, si lo veías hace 2 años, era un simple dibujito. Hoy tenés elementos para interpretarlo de otro lugar. ¿Cómo lo podés analizar o qué cosas se pueden vincular con lo sociológico que estamos dando? ¿Queda claro? A vos o al que quiera hablar, Dice que el mono rompe con el sentido común, con el cual, yo pregunto, ¿los monos rompen con el sentido común o no los rompen? Mi pregunta es esa. Si los monos romperían con el sentido común, seguirían comiendo banana, y no, los monos lo que hacen es reproducir el sentido común, porque las nuevas generaciones, sin haber vivido lo que vivieron, reproducen lo que se planteaba, o lo que se vivió antes. Es como la mamá de la nena que come, que prepara el cordero. Ella sigue cortando la pata, pero ya no es la realidad objetiva de la bisabuela que cortaba la pata en función del tamaño del horno. No, lo vive en forma acrítica. Ya no hay más personas de la primera época. Se va reproduciendo y los monos van reproduciendo.
Y cuando le preguntan, ¿por qué hacen eso? Y porque siempre se hizo de la misma manera. ¿No le resulta conocido? Porque habitualmente los grupos sociales tienen rechazo al cambio. Vos vas con una innovación a un grupo social o a un jefe muy tradicional y va a rechazar el cambio, porque tenemos miedo al cambio. Entonces, eso reproduce la sociedad. Hay cosas en la sociedad y en los vínculos que no se viven más, pero se siguen reproduciendo. ¿De qué forma? Acrítica. ¿De qué forma? No cuestionadora. ¿De qué forma? Naturalizada. Y lo vivís así. ¿Y cuándo empezás a cuestionar eso? Cuando alguien te hace esa pregunta. ¿Por qué lo vivís así? ¿Por qué te dejas seguir pegando? ¿Por qué no entender la diferencia entre género y sexo? ¿Se entiende? Siempre hay una mirada con respecto que levanta el velo y se pregunta, ¿por qué la Tierra no es el centro del universo? ¿O por qué tengo que aceptar que la Tierra sea el centro del universo? ¿Por qué? ¿Alguien más que quiera aportar, por favor? Hola, ¿están vivos? Acá, aprieto acá. Acá habla, a ver, Romina Milano, se crea una subjetividad entre ellos que es heredada, ya que los siguientes monos siguen haciendo lo mismo, pero no saben por qué. Claro, se crea una subjetividad que es una cultura. Eso se utiliza en cultura organizacional. Ustedes van a estudiar administración. Hay organizaciones que tienen una cultura determinada, y eso se va reproduciendo. Alguien habló, no sé quién. Romina, fíjate. Profesor, ¿puede ser que con tantos años de vivir bajo una determinada situación se tenga miedo al cambio? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Porque uno se acostumbra, uno se rutiniza, ¿no? Eso ha pasado en ciertos gobiernos totalitarios del mundo, Bien. que la gente se acostumbra, el ser humano es un ser de costumbre, entonces se acostumbra a ciertas cuestiones y ya lo ve como naturalizado, ya lo ve como algo cotidiano. Lo expliqué yo cuando hablé el otro día de la mujer colombiana, Betancourt, que quería ser presidenta de la clase alta, que fue llevada a la selva por las fuerzas guerrilleras del FARC. Ella vivió un par de años ahí, 7, 8 años. A cierta cantidad de años se acostumbró. Todos nos acostumbramos. Se acostumbró y lo vivís en forma crítica. Por eso, cuando uno se acostumbra, acá es lo que aparece mucho, dice Ana Quiroga, la mujer de Pichón Rivière, dice que el arte rompe con lo natural. El arte genera una pregunta. Si vos de pronto, no sé si ustedes estudiaron Administración 1, pero hay una película de Charlie Chaplin que se llama, creo que es Años, no me acuerdo, ¿cómo se llama? Matu Años, bueno, que va reproduciendo ciertas costumbres que tenían en la fábrica en la sociedad capitalista liberal. Si vos pasás eso, cuestionás. Si vos pasás la canción de León Gieco en la época del proceso militar, es una forma de romper con lo natural. O la revista Humor en esa época, donde cuestionás desde algún lugar. Sacás el velo y mostrás otra realidad, a través de las películas, a través del cine, a través del arte. El arte rompe con el mito natural. El arte denaturaliza, el arte cuestiona. Si vos cantás la canción de León Gieco, en pleno proceso de derrota de Argentina en las Islas Malvinas, cuando se cantó, eso rompía con cierto mito de lo natural y cuestionaba. ¿Se entiende? Por eso muchas veces los artistas son perseguidos, porque cuestionan lo natural. Acá, consulta de Dick Medina, puede ser que se vincule con la crisis. Ven que si toman una banana, no sé qué se me perdió. ¿Querés que te lo lea? La película que dice el profesor es Tiempos Modernos. Sí,
Sí, tiempo moderno. Ah, Mati, sí, tiempo moderno. Bueno, chicos, no sé. ¿Necesitan que les aclare algo? ¿Necesitan que A profundicemos? ver, Porque con esto vamos a dar la vuelta. Ustedes van a tener que hacer un segundo trabajo que se lo vamos a dar. Les voy a mandar una ficha de modernidad para que la tengan clara. Les vamos a subir un pequeño videíto de 8 minutos de una española que cuenta la modernidad y la posmodernidad, y para que ustedes lo tengan claro, para que tengan las herramientas. Tienen que elaborar los trabajos prácticos, tienen que entrar en los foros, porque una de las formas de evaluar que nos pide la universidad es el ingreso en los foros, porque es la única forma que nosotros tenemos para ver si participan o no, ¿se entiende? Así que bueno, todas estas cuestiones las vamos aprendiendo de a poco. Si tienen dudas, plantéenlo. Yo no entré todavía al foro, entré a la página, pero no al foro, tal vez mañana lo ingrese, y si tienen dudas vamos charlando. Pero si a alguna de los conceptos que yo di hasta ahora le generan alguna duda, plantéenlo en este momento. Profesor, ¿el sentido común se construye mediante relaciones de poder? Sí. No, no voy a hablar del poder, porque ya lo vamos a hablar después. Pero el sentido común. El hombre era el rey de la afuera. La mujer era la reina de la casa. El hombre, vas a ver cuando venga tu padre, le voy a contar. Pero no le generamos problemas porque el pobre hombre trabaja todo el día y viene a su casa a descansar. Ahí sí, y yo cocino, pero el cocinar de la mujer es algo que tiene que ver con lo cotidiano, no es un trabajo. Ahí se instala el sentido común, donde el hombre actúa, el hombre es sacrificado y la mujer no. La mujer no es la sacrificada. Y eso se viraliza a través de las relaciones de poder. ¿Qué relaciones de poder? Del patriarcado, que siempre hubo en la humanidad. ¿Se entiende? Siempre hay relaciones de poder en el cual se instala el sentido común. ¿Cuál es el sentido común de la familia cuando vos sos chiquito? ¿Y quién lo instala? El poder de mamá, papá, de los dos, ¿no? Hay una relación de poder ahí que instala. Esto es bueno, esto es malo, esto es sano, esto es patológico, esto se debe hacer, esto no se debe hacer. El sentido común tiene que ver con eso, como una forma de naturalizar la vida cotidiana. El sentido común, y para los sociólogos es un problema, porque nosotros todos hablamos del sentido común. Entonces el tema es poder pensar el sentido común, cuestionar el sentido común. ¿Por qué el vitel toné de 700 calorías lo comemos en Navidad? Y comemos fruta seca. Ahora, si no hay vitel toné y no hay fruta seca, no es Navidad. Pero en algún lugar ese sentido común se fue reproduciendo, y yo vinculo a la Navidad y el arbolito, que tiene que ver también con el norte. Bueno, el sentido común define que Papá Noel es Papá Noel. Yo, ojo, le pongo cosas en Papá Noel. Pero Papá Noel, ¿quién es? Vestido de rojo. Un señor de la Coca-Cola en su momento determinado, que las publicidades muy bien lo instalaron. Y nosotros vivimos Papá Noel. ¿Se entiende? Y el sentido, ahora yo digo, no vivamos Papá Noel, y todos en mi casa me van a mirar re loco, pero se instaló desde el sentido común. ¿Me siguen o no? si se me escucha un poco mejor ahí. Y acá Hola. hablan de Sócrates. Un poco parecido es a lo de Platón. ¿Se acuerdan de la caverna? Que de pronto, en la caverna, alguien miraba una cosa, pero no miraba la realidad. Miraba la representación de la realidad. ¿Qué miraba? Miraba lo que estaba filtrado a través de la luz de la vela. Muchas veces nosotros no miramos la realidad, miramos la representación de la realidad. Y de pronto seguimos todos el sentido común que nos determina, bueno, que ciertas cosas son así. ¿Y por qué son así? A ver. Bueno. ¿Quieren que terminemos acá? ¿O hay alguna pregunta? La caverna de Platón, Sebastián, muy bien. Repaso conceptos, para que quede claro. Yo soy reiterativo.
socialización. Socialización primaria, socialización secundaria, socialización objetiva, socialización subjetiva, subjetividad, que es el tema concreto donde yo hablo de cómo se construye la subjetividad, vínculos, interacción. ¿Qué estudia esta sociología? La red de interacción. Yo me vinculo con vos, vos te vinculás conmigo. Redes de interacción. Socialización, donde incorporo, le digo conceptos, mitos, creencias, costumbres, prejuicios. Si yo nací y me creí siempre en fase a lo que aprendí a los 5 años, mi nena mayor, de Cristóbal Colón, voy a tener prejuicio con ¿quién? Con las comunidades originarias. Y si yo me eduqué en otro, voy a tener prejuicios con Cristóbal Colón. Los prejuicios, los preceptos, las creencias se construyen en la práctica. Pero piénsenlo en la historia argentina. Hay una historia oficial, hay otra historia que no es oficial. ¿Quién dice que, Elito Nevia dice que la historia la escriben los que ganan? Hay una construcción. Ahora yo me paro y puedo decir, qué sé yo, federales, Moreno, federales, Rosa. Y otro puede decir, Saavedra, unitario, no sé, Urquiza. Y se paran una mirada. Los hechos son, pero la interpretación es distinta. Cuando hay discusiones de interpretación de la realidad. ¿Qué veo yo? ¿Se entiende? Bueno, sigo con los conceptos. Mitos, creencias, vida cotidiana. La vida cotidiana, y le agrego esto, se divide en tiempo libre, familia y trabajo. El tiempo libre puede ser ocioso o no ocioso. Un tiempo libre ocioso es cuando vos sos creativo. Un tiempo libre no ocioso es cuando vos no laburás, porque no disfrutás de ese tiempo libre porque no tenés trabajo. El trabajo y la familia. Eso es la vida cotidiana. Uno vuelca más su tiempo al trabajo porque no se banca a la familia, o porque de pronto el tiempo libre no tiene buenos vínculos, o uno se dedica más al tiempo libre porque de pronto no le gusta el trabajo, porque es irresponsable con el laburo, y porque tiene crisis con la familia. Uno se va manejando en cada esfera de la vida. Esas esferas son las esferas de la vida. ¿Qué van cambiando? La familia, el tiempo libre, la familia y el ocio, de acuerdo a los momentos históricos. Cuando yo era chico, mi tiempo libre era jugar con mis amigos en el barrio. Hoy el tiempo libre de mis hijos es jugar con los videos. La familia, antes era una familia ampliada, hoy es una familia, más familias chicas, y mucha gente es padre de familia o madre de familia y son familia de 3. O no es la familia ampliada del abuelo, no, es la familia ensamblada, donde existe el papá, la mamá, el novio de la mamá, el novio del papá, los hijos propios y los hijos de ambos. Bueno, eso cambia. Y con el trabajo también. Antes vos trabajabas bajo relación de dependencia y vos esperabas jubilarte. Los grandes pensábamos así. Los chicos piensan de otra forma, porque quieren viajar, porque el trabajo es un medio, porque no se consigue laburo. Y antes laburar era, bueno, como te decía hoy, andá a trabajar al puerto, o si no estudiá, me decía mi vieja, porque había laburo en el puerto. Hoy no hay laburo en el puerto. ¿Se entiende? Y no hay otro tipo de laburo, entonces hay mucho nivel de desocupación. Y eso condiciona la subjetividad y condiciona la forma de interpretar la realidad. Bueno, me parece que ya los cansé. A ver, consulta, mediante el foro. Al final, esto es Mati. Bueno, Matías, Leo, ¿estás ahí? O Matías, alguien que me pueda responder tranquilo. Porque yo, Matías, no lo entiendo mucho cuando me habla porque hay un problema ahí. ¿Termino acá, Matías, o sigo con otro tema? Hola, Horacio, ¿cómo andás? Mira, yo te escucho bien. Nos había preguntado Romina
decía, profesor, realizar una mirada acrítica de la sociedad a nuestras costumbres. ¿Es como lo que realizaba el filósofo Sócrates, molestando a los que supuestamente más sabían? Por eso Sí, la podemos sociología... decir que en parte sería así, pero a ver, yo se lo respondí después con lo de la caverna. Es decir, en la vida hay una adaptación pasiva y una adaptación activa a la vida. No es que vos criticás la realidad es para agarrarte a trompada constantemente, sino vos tenés una adaptación activa donde las cosas que vivís, las cosas que te preguntás, te permiten tener una mayor apertura. Y a veces la adaptación pasiva es negarte al cambio. ¿Quién se adapta negativamente al cambio? El hombrecito que no quiere salir a buscar nuevo queso. ¿En quién se ha llevado mi queso? ¿Quién se adapta bien al cambio? Aquel que se pone las zapatillas, se pone y se mete, ¿a dónde? En la oscuridad, y le da miedo, pero se mete, se enfrenta, porque hacer crítico al sentido común implica, digo, crisis, dolor, sacrificio, es decir, ese que te pega también vos lo querés, entonces separarte de alguien que vos lo querés, ¿viste? Y tenés un vínculo complejo. Entonces, tener una mirada acrítica significa reproducir el modelo. Tener una mirada crítica significa hacerse cargo, tener una socialización activa, tener una adaptación activa a la realidad. Pero también tiene su costo, el costo de ser vos, o el costo de ser uno. ¿Se entiende? Si no es sencillo, pero tiene que ver con esta cuestión. ¿Qué más? A ver. Perfecto. En la cuarentena aprendí una nueva realidad a trabajar casa. Soy Miriam Caro. En la vida uno aprende. Yo dije el primer día que cuando entras en un grupo, cuando salís de ese grupo, sos distinta. Cuando decimos, desde la cuarentena, tenemos que ser mejores personas, y bueno, depende de dónde vos te ubicás. Si vos te ubicás que de pronto todos somos iguales en el mundo, que de pronto no hay meritocracia, que de pronto, por más que sean ricos y pobres, a la larga el virus nos ataca lo mismo, que de pronto son importantes los vínculos, los afectos y demás, y te vas a parar de un lado, o nos parás de un lado y después a los 5 minutos te olvidás. Las crisis producen una posibilidad de acción positiva, ¿viste? ¿Qué sé yo? Aburrirse, y bueno, es bueno que un adolescente se aburra. Ahora, los adolescentes actuales no están acostumbrados a aburrirse. No es culpa de ellos, es del contexto y de nosotros los padres. Pero es bueno, porque yo me aburría cuando era chico. Y en el aburrimiento creás. Entonces, el tema si uno sale de esta crisis, a nivel personal lo piola sería que uno salga mejor y que se pregunte, estaba detrás de esa zanahoria, y corriendo detrás de eso, y corriendo detrás del consumo que me presenta esta sociedad. Soy porque consumo. Y en cierto momento histórico, sirve el consumo, sirve el tener. Entonces te replanteás, y te replanteás objetivos. Ahora, yo planteo los objetivos a los 60 años, y vos te lo podés plantear a los 20, que son distintos, ¿se entiende? Porque yo viví ciertas cuestiones. Entonces uno se replantea. Yo de hecho me estoy replanteando, y estoy valorando, qué sé yo, jugar al TEC, o jugar al estanciero con mi familia acá, ¿viste? Y a la noche, y bueno, y qué sé yo. Y también está lo otro, que tenés que compartir 24 horas con 5 personas, que también tiene sus cosas. Pero esto es, ante una crisis, cuando te separás, cuando te divorciás, cuando perdés el laburo, cuando tenés un laburo nuevo, cuando, no sé, en las crisis, cuando tenés este tipo de pandemia que estamos teniendo y esta cuarentena, es una oportunidad para algo. Y no hay que desaprovecharla. Lo que pasa, y para terminar, voy a poner un ejemplo. Romina dice, una persona constantemente está entrando en crisis debido, claro que entramos en crisis, pero hay crisis momentáneas y hay crisis profundas. Hay crisis, cuando vos decís, ¿qué hago? ¿Tomo Seven-Up o tomo Coca-Cola? Cuando digo, ¿qué hago? ¿Me voy en tren o me voy en subte? ¿Qué hago? Es decir, es una crisis, es una cuestión de decisión pequeña,
insignificante, donde vos tenés que tomar decisiones. Ahora, pero ¿qué si hago? ¿Me voy a Madrid o me quedo en Argentina? ¿O sigo estudiando esto o estudio lo otro? ¿O me voy con aquel que me mueve, que me hace sentir pajarito, o sigo con mi novio tradicional? Eso es crisis. Y eso es más complicada. Se atraviesa, ¿se entiende? Porque no todo es tan lineal. Bueno, voy a poner esta parte y voy a decirles un cuento. Hay un señor que pierde unas llaves. Entonces lo empieza a buscar. Y viene otra gente y lo empieza a ayudar. Y buscan todo alrededor donde el hombre buscaba. Y el hombre buscaba la llave debajo del farol. Y buscaban y no la encontraban. Entonces uno le dice, señores, ¿usted está seguro que perdió la llave acá? No, no estoy seguro. Es más, yo creo que la perdí allá, donde está la oscuridad, donde están los arbustos, donde hay animales y demás. ¿Y por qué la busca acá? Porque buscándola acá estoy más seguro. Porque buscándola acá no tengo miedo. Y buscándola acá no hay animales. Sí, pero acá no la va a encontrar. ¿Qué hace el hombre? El hombre siempre busca seguridades. En vez de meterse en el medio de las cuevas, en ese tema de buscar el queso y encontrar un nuevo queso y sentirme más libre y sentirme que dependo de mí y sentirme feliz a descansar porque conseguí queso, pero estar atento que también se puede acabar, entonces tengo que salir a buscar el queso, me cierro, tengo una adaptación pasiva, vivo en base al sentido común y digo, quiero que me devuelvan mi queso, y ahí nunca van a devolver el queso. Quiero que la llave aparezca acá, y nunca. Quiero que cambie, y él no va a cambiar, la que tenés que cambiar sos vos y pegar un saltito, y no que esperar que el otro cambie, ¿se entiende? En lo micro y en lo macro. Bueno, nos vemos pronto. A ver. Si hay alguna duda, escríbanla en el foro y la vamos contestando. Si tienen alguna crítica, alguna cosa por cambiar y demás, súbanlo también. ¿Está bien? Bueno, tratamos de hacerlo mejor en este contexto donde todos estamos aprendiendo. Otra cosa que me olvidé, chiquitita pero me olvidé. En el contexto actual de modernidad líquida, los contenidos que aprendamos no son para siempre. Los contenidos que aprendamos van cambiando constantemente porque vivimos en una sociedad en grandes cambios. Vos aprendiste el World, Millennium en el 2000 y hoy tenés que aprender otro. Entonces lo importante no es el contenido de lo que aprendamos, sino aprender a aprender. Ustedes, chicos, y yo tenemos que seguir aprendiendo siempre. Porque el aprendizaje, aprender a aprender significa que estamos capacitados para seguir aprendiendo en un mundo de constante cambio. Antes vos aprendías y te duraba un montón de años. Hoy por hoy lo que aprendes cambia, y mañana aparece otra cosa, y mañana aparece otra cosa. Entonces el secreto no es en aprender de memoria o aprender enciclopédicamente los contenidos, es aprender a pensar, y aprender a seguir aprendiendo. Y el aprender a aprender significa un aprendizaje. Chao, un abrazo.